Siria afirma que la agresión israelí contra algunos de sus enclaves abre la puerta amplia ante todas las posibilidades de desenmascarar la vinculación existente entre los grupos terroristas takfiríes, el Frente al-Nusra e Israel. Siria, Washington estimuló a Israel a cometer la agresión que su continuación arrastra a la región a una amplia guerra regional que amenaza la paz y seguridad mundiales. Las Fuerzas Armadas siguen su ofensiva contra el terrorismo regional y occidental del Frente al-Nusra. Las facciones cristianas que siguen el calendario oriental celebran la Pascua con misas y rezos por la paz y la seguridad en Siria. Buenas noches, estimados televidentes. Bienvenidos al boletín informativo del canal Sirio Internacional. El Consejo de Ministros, en una reunión extraordinaria celebrada hoy, ha condenado la criminal agresión israelí contra posiciones en Siria, confirmando que la agresión israelí abre la puerta de par en par a todas las posibilidades y revela la vinculación entre los grupos terroristas takfiríes y el enemigo israelí. En un comunicado letrado por el ministro de Información Omran Azobi, el gabinete dijo que el enemigo israelí ha perpetrado una flagrante agresión contra la República Árabe Siria, apoyándose en el uso de cohetes para bombardear instalaciones militares en una abierta violación de todas las normas del derecho internacional. El comunicado agregó: el gobierno de la República Árabe Siria ha acentuado durante mucho tiempo esta interrelación, ya sea en cuanto al objetivo, las herramientas y los medios entre la ideología takfirí, el sionismo, las bandas terroristas y el Frente al-Nusra, filial de Al-Qaeda en Siria. A destacar que, al respecto, el gobierno sirio ha presentado una gran cantidad de pruebas y hechos. Súmale esta agresión, la cual se produjo en un momento en que nuestras Fuerzas Armadas, apoyadas por nuestro pueblo, han hecho grandes logros en la lucha contra el terrorismo y los terroristas que provienen de diferentes países del mundo y que son financiados por entidades árabes sumisas. En esta agresión, Israel ha demostrado su vinculación con los grupos terroristas takfiríes y la comunidad internacional debe darse cuenta que la complejidad de lo que está pasando en la región tras esta agresión se ha vuelto más grave y los países que apoyan a Israel deben ser conscientes de que nuestro pueblo y nuestro Estado no aceptan la humillación y que Israel y sus agentes en la región no pueden manosear con la seguridad regional y el futuro de los pueblos, puntualizó el comunicado emitido. El comunicado concluyó diciendo: el gobierno de la República Árabe Siria hace hincapié en la importancia de los continuos logros del ejército en la lucha contra las herramientas de Israel en el interior del país, agregando que su derecho, o más bien su deber, proteger el territorio nacional, el Estado y el pueblo de cualquier ataque interno o externo por todos los medios y posibilidades. A su vez, el Consejo del Pueblo afirmó en un comunicado emitido en este marco que la agresión israelí constituye una flagrante intervención en la crisis de Siria, refleja el involucramiento de esta entidad en el plan tramado contra Siria. El Consejo agregó que Siria, pueblo y gobierno, es capaz de defender su soberanía en cara de cualquier agresión externa. Y se equivocan aquellos quienes piensan que Siria está ocupada en su crisis interna y la lucha contra el terrorismo y no tiene la capacidad de responder a agresiones externas, destacando a la vez que el pueblo sirio ha demostrado a lo largo de los siglos que es el símbolo de la firmeza y la dignidad. El Consejo del Pueblo subrayó que la agresión israelí se produjo después de la luz verde que ofreció Estados Unidos con una coordinación árabe regional y después de las derrotas que sufrieron sus lacayos a manos del ejército árabe sirio. La Cancillería dirigió 2 cartas idénticas al presidente del Consejo de Seguridad y al secretario general de la ONU, en las que afirmó que a la 1:40 horario de Damasco en la mañana del domingo, día 5 de mayo del 2013, aviones militares israelíes llevaron a cabo una agresión aérea con cohetes desde los territorios ocupados y el sur del Líbano
contra 3 posiciones pertenecientes a las Fuerzas Armadas de la República Árabe Siria situadas al noreste de Jemraya, Maysalun y un aeropuerto para aeroplano de vela en Dimas, en Damasco y su campo. A destacar que la agresión israelí resultó en la caída de muchos mártires y heridos entre los ciudadanos sirios, así como ocasionó un amplio sabotaje a estos sitios y las zonas civiles contiguas. La Cancillería agregó que esta agresión israelí flagrante contra sitios pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Siria confirma la coordinación entre Israel, los grupos terroristas y los takfiríes pertenecientes al Frente al-Nusra, uno de los brazos de Al-Qaeda, con el objetivo de proporcionar apoyo militar directo a los grupos terroristas tras el fracaso de sus intentos de alcanzar un control sobre el terreno, algo que no deja lugar a dudas de que Israel es el único beneficiado, promotor y ejecutor en algunos casos de los actos terroristas que apuntan contra el Estado y pueblo de Siria, de una forma directa o a través de sus herramientas en el interior. La Cancillería agregó que la República Árabe Siria en este contexto considera nulas las alegaciones lanzadas recientemente por Israel para justificar sus actos agresivos bajo el pretexto del traslado de armas más allá de la frontera siria. Igualmente, la Cancillería aclaró que la continuación de Israel en sus actos agresivos podría aumentar la tensión en la región y arrastrarla a una guerra regional a gran escala que amenazaría la paz y la seguridad internacionales en la región y el mundo. El gobierno de la República Árabe Siria considera que las declaraciones estadounidenses que procedieron y siguieron a los ataques mencionados alientan a Israel a llevar a cabo la agresión y proporcionan una cobertura política para la violación de la soberanía siria en una clara violación de la Carta de las Naciones Unidas y las normas del derecho internacional, subrayó la Cancillería de la República Árabe Siria. La Cancillería agregó que la República Árabe Siria, en el tiempo que confirma su derecho a defenderse a sí misma, a su territorio y soberanía, pide del Consejo de Seguridad que asuma sus responsabilidades de cesar la agresión israelí contra Siria, prevenir su repetición y evitar el deterioro de la situación en la región y su salida de control. La Cancillería concluyó sus cartas diciendo que Siria considera que la continuación de algunos Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU en dar cobertura a la continuación de la agresión de Israel y su ocupación de los territorios árabes, incluido el Golán árabe sirio ocupado, le acarreara a esos países la plena responsabilidad de las consecuencias que pudieran derivarse de los actos agresivos israelíes. Asimismo, el ministro de Relaciones Exteriores iraní condenó fuertemente la agresión israelí llevada a cabo contra el Centro de Investigación Científica en Jemraya, en Rif, Damasco, afirmando que esta agresión conduce a la desestabilización de la región. En una declaración a la agencia noticiosa Fars, el portavoz de la Cancillería iraní, Ramin Mahmanprest, denunció esta agresión y la determinación de la entidad israelí en pos de socavar la seguridad y la estabilidad en la región, instando a los países de la región a hacerle frente prudentemente a estos ataques. A su vez, el jefe del Consejo de la Shura iraní, Ali Larijani, afirmó que la agresión israelí refuerza la posición de Irán acerca de lo que está sucediendo en la región, la cual confirma que el objetivo principal de la creación de la crisis en Siria es golpear el eje de la resistencia en la región. Sobre el terreno, nuestros soldados valientes continúan sus operaciones contra los grupos terroristas armados, donde irrumpieron en sus escondites en diferentes partes de Damasco Campo. Una fuente militar informó a Sana que unidades de nuestras Fuerzas Armadas arremetieron contra agrupaciones de los terroristas en Adra al-Balad y Maghawer al-Nabi West, al noreste de Rancús, en Rif, Damasco, dejando a varios armados muertos o heridos. Igualmente, nuestras Fuerzas Armadas llevaron a cabo varios operativos comandos contra suros de los terroristas en la rotonda de Al-Haidaría en la ciudad de Alepo, Al-Misalamiyye, Mennej y Al-Ramun en los poblados de Al-Qaimiyya y también en la campiña de la provincia, ocasionando colosales pérdidas a los terroristas y destruyendo sus armas, municiones y herramientas criminales, según informó una fuente responsable. En el campo de Idlib, nuestras Fuerzas Armadas destruyeron un centro de concentración de grupos terroristas en los alrededores del aeropuerto de Taftanaz, la autopista de Sarmin, Benesh y Abu Duhur, logrando eliminar a un gran número de terroristas.
En la provincia sureña de Daraa, un destacamento de las Fuerzas Armadas asestó contra zulos de terroristas en el barrio Tarek al-Sad, eliminando a numerosos armados terroristas. Y durante sus operaciones de caza, otro destacamento abatió a todos los integrantes y el cabecilla de un grupo terrorista armado en el poblado de Herbet Ghazale. Mientras la zona llamada Plaza del Gas, el ejército eliminó a otro grupo terrorista de la llamada Brigada de los Guardianes del Islam. En otro barrio, las Fuerzas Armadas lograron eliminar a un grupo terrorista de su cabecilla y destruir 2 coches artillados. En la localidad de Alma, las Fuerzas Armadas hicieron blanco contra una caravana de 10 vehículos de terroristas que salían de la aldea en dirección del poblado de Herbet Ghazale, al igual que asestaron contra guardias de terroristas en la aldea de Naima, resultando en la muerte o herida de un número de terroristas en el poblado de Yassem. Los soldados del Ejército Nacional destruyeron un taller de fabricación de artefactos explosivos y de proyectiles de mortero, además de arrasar con 2 guardias de terroristas y matar a numerosos armados. En uno de los refugios se hallaron equipos médicos robados. La jornada terminó con un enfrentamiento entre una escuadra de las Fuerzas Armadas y numerosos terroristas que realizaron un ataque masivo desde la zona escabrosa de Layat contra la localidad de Misimia. La contienda terminó con la muerte y herida de numerosos terroristas y la destrucción de 2 vehículos artillados. Las celebraciones de las confesiones cristianas en Siria que siguen el calendario oriental se limitaron a las oraciones y misas en las iglesias y los lugares de culto en ocasión de la Pascua. En sus misas, los obispos llamaron a todos los pueblos del mundo a participar en la oración en voz de establecer la paz en toda la orbe, especialmente en nuestro país, la cuna de la iglesia cristiana, y señalaron que esta tierra siempre ha sido el centro de las ambiciones de las potencias coloniales, afirmando que lo que está sucediendo hoy día en Siria, Líbano, Palestina, Irak y Egipto es una evidencia de los intentos de los enemigos del bien a sembrar la sedición entre los hermanos con el apoyo de países lejanos o cercanos. Durante una gira de inspección a los daños provocados por un ataque con morteros llevado a cabo por grupos terroristas contra el Hospital Al-Zahrawi, el ministro de Salud, Saad al-Naif, dijo que el ministerio está trabajando en la elaboración de un plan de acción para la rehabilitación de los departamentos afectados en el hospital y sobre todo que el hospital es el único hospital obstétrico de materno y ginecología perteneciente al Ministerio de Salud en Damasco. El ministro señaló que el ministerio ha trabajado recientemente en suministrar el hospital con equipamientos médicos, farmacéuticos e incubadoras de niños, afirmando que el gobierno continúa trabajando en la rehabilitación de los hospitales y centros de salud afectados para ponerlos de nuevo en servicio para atender a los pacientes en las diferentes zonas afectadas. Y antes de finalizar, un resumen de las principales noticias. Siria afirma que la agresión israelí contra algunos de sus enclaves abre la puerta amplia ante todas las posibilidades y desenmascara la vinculación existente entre los grupos terroristas takfiríes, el Frente al-Nusra e Israel. Siria, Washington estimuló a Israel a cometer la agresión que su continuación arrastra a la región a una amplia guerra regional que amenaza la paz y la seguridad mundiales. Las Fuerzas Armadas siguen su ofensiva contra el terrorismo regional y occidental del Frente al-Nusra. Las facciones cristianas que siguen el calendario oriental celebran la Pascua con misas y rezos por la paz y seguridad en Siria. Estimados televidentes, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por la atención prestada. Hasta mañana.